Buenas tardes, somos Vamos Hernández, Juan David Cadena del 945, y le vamos a explicar nuestra evaluación formativa del segundo periodo, donde les explicaremos temas como soluciones. coloides, suspensiones. Y con esto vamos a poder explicar las preguntas, qué es la orina y qué es la sangre. Muchas gracias. El tema que trataremos hoy es el de las soluciones. Este consiste en las propiedades coligativas de las soluciones. Lo va a explicar nuestro compañero Juan David Cadena. Muchas de las propiedades de las disoluciones verdaderas deducen del pequeño tamaño de las partículas dispersas. En general, forman disoluciones verdaderas, que son las sustancias con el peso molecular inferior a 10 a la 4 Dalton. Algunas de las propiedades son función de la naturaleza del soluto, que pueden ser el color, el sabor, la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica, etc. Ahora sí les vamos a decir las 4 propiedades coligativas de las soluciones. Una de las 4 propiedades coligativas que va a explicar el día de hoy es el descenso de la presión de vapor del disolvente. Esta propiedad desciende cuando no se le añade un soluto no volátil. Esta tiene resultados dos factores. El primer factor es la disminución de moléculas en el espacio libre. El segundo es la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas y las moléculas del disolvente, dificultando su paso al vapor. La segunda propiedad coligativa es la elevación ebullioscópica. La temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual su presión de vapor igual a la atmosférica. Cualquier disminución en la presión de vapor producirá un aumento en la temperatura de ebullición. Y la elevación de la temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar del soluto. Este aumento en la temperatura de ebullición es proporcional a la concentración molar del soluto. La tercera propiedad es el descenso crioscópico. Es cuando la temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la de la temperatura de congelación del disolvente puro. La congelación se produce cuando la presión del vapor líquido es igual a la presión del vapor sólido, llamado T al descenso crioscópico y M a la concentración molar del soluto. Ahora les vamos a explicar la cuarta propiedad de las soluciones coligativas. La que es presión osmótica. La presión osmótica es la propiedad coligativa más importante por sus aplicaciones biológicas. Pero antes de entrar yo en el estudio de esta propiedad es necesario revisar los conceptos de difusión y de ósmosis. Yo les voy a explicar difusión. Difusión es el proceso mediante el cual las moléculas del soluto tienden a alcanzar una distribución homogénea en todo el espacio que les es accesible en un tiempo determinado. En biología, esto es muy importante ya que se estudia la difusión de las membranas. Gracias a esto se puede estudiar muchos fenómenos de la biología. Con los conceptos de la solubilidad, ahora vamos a explicarle estos. La solubilidad es la capacidad que posee una sustancia para poder disolverse en otra. Dicha capacidad puede ser expresada en moles por litro, gramos por litro o también en porcentaje por soluto. Generalmente para que este se disuelva tiene que calentarse a una temperatura muy alta. Ya con la sustancia disuelta a esta temperatura se conoce como soluto y cuando está disolviéndose se conoce como disolvente. Siguiendo con los conceptos de la solubilidad, Los caracteres polar y apolar son de gran importancia en la solubilidad, pues gracias a estos las sustancias varían sus solubilidades. El mismo concepto de la solubilidad. los conceptos que tienen menor solubilidad son los de menor reacción ante esta. Siguiendo con el trabajo, ahora les vamos a hablar de la concentración de las disoluciones. La concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre el soluto y el disolvente. El soluto es la cantidad de sustancia que se disuelve y el disolvente la sustancia que disuelve el soluto. La disolución es el resultado de la mezcla homogénea de estos dos anteriores, el soluto y el disolvente. A menor proporción del soluto disuelto en el solvente, menor concentrada estaría la solución y a mayor proporción más concentrada estaría. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular de dos o más sustancias. Hay varios ejemplos de estos que se utilizan en la vida cotidiana. Un ejemplo claro es el alcohol, donde el alcohol es el soluto y el agua es el disolvente. Otro ejemplo es la tintura de yodo, donde el soluto es el yodo y el disolvente es la tintura, ya que en estos hay un gran porcentaje de estos. Cambiando de tema, hablaremos de las propiedades de los coloides. Este está dividido en 5 partes. La primera es la absorción. Por su gran tamaño, los coloides son bien conocidos porque son muy grandes. Por ello son excelentes materiales absorbentes. Aunque la absorción es un fenómeno general de los sólidos,
resulta especialmente eficiente en dispersiones coloidales, debido a la enorme cantidad del área suficiente. Ahora vamos a hablar del efecto Tyndall. Efecto Tyndall consiste que un haz luminoso se hace visible cuando atraviesa un sistema coloidal. Este fenómeno se debe a que las partículas coloidales se dispersen en la luz en todas las direcciones, haciéndolas visibles. Aunque todos los gases y líquidos dispersen la luz, la dispersión por su sustancia pura o por su solución es muy pequeña, que generalmente no es detectable. Siguiendo con las propiedades de los coloides, el movimiento browniano es un movimiento desordenado de las partículas, como por ejemplo cuando estás en el Sol y ves un montón de partículas alrededor moviéndose en diferentes direcciones. Las moléculas presentes en el aire son N2, O2, AR, CR2, etc. Continuando con las propiedades de los coloides está electroforesis. Consiste en la migración de partículas coloidales cargadas dentro de un campo eléctrico. Las partículas coloidales absorben iones en una superficie cargándose positiva o negativamente. Aunque todo el sistema coloidal es eléctricamente neutro, estas partículas viajan hacia los electrodos mediante fuerzas eléctricas de atracción. La última propiedad de los coloides es la diálisis, que permite purificar el sistema coloidal, puesto que se eliminan iones y otras moléculas pequeñas consideradas impurezas. Se utilizan como membranas dialíticas el celofán y las membranas de origen animal. Algunos usos domésticos de los coloides son Crema de leche, pinturas a látex, goma espuma, gelatina, niebla, humo, arcillas silacatadas, materia orgánica y cartílago bovino. Otros ejemplos cotidianos son el smog, el tejido óseo, los desinfectantes, los detergentes, el óxido de titanio, entre otros. Ahora vamos a hablar de las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo llamado soluto o pequeñas partículas no solubles llamadas fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido llamado dispersante. Algunas de las características son... Algunas de las características son sus partículas son mayores que las disoluciones y los coloides, que lo que permite observarlas a simple vista. Otra es, sus partículas se sedimentan si las suspensiones se dejan en proceso. Y la última es los componentes de la suspensión. Los componentes de la suspensión pueden separarse por medio de centrifugación, decantación, filtración y evaporación. Ahora nuestro compañero Juan José Hernández les va a decir algunos de los ejemplos. Algunos ejemplos de las suspensiones son el agua y la arena, el cemento, algunos medicamentos, entre otros como la pintura de vinilo y muchos componentes más que utilizamos en nuestra vida diaria. Para concluir y saber qué es la sangre, podemos apreciar que la sangre es un tejido y que es una solución, ya que tiene 80% de agua, que sería el solvente, y 20% de sustancias sólidas, que sería el soluto. La sangre contiene plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. Para contextualizarnos más en la sangre, vamos a ver qué hace y cuáles son sus funciones. La sangre transporta oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo. También se lleva el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita. La sangre, además, ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta, transportar hormonas a las células del organismo, envía anticuerpos para combatir las infecciones, contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y cicatrización de los tejidos del cuerpo. Ahora vamos a ver el otro concepto, que es la orina, que nos lo va a presentar nuestro compañero Juan José Hernández. Ahora hablaremos de la orina. La orina es una sustancia líquida que está compuesta por agua y otras sustancias. La orina es una sustancia homogénea. Esto quiere decir que es una solución. La orina normal tiene un 95% de agua, un 2% de sales minerales y un 3% de ácido úrico. Esto es un aproximado de 20 gramos de urea por litro. Esta es una breve definición de lo que es la orina. Ahora vamos a hacer el experimento de la solución. En este caso vamos a usar agua y azúcar. El agua sería el solvente y el azúcar el soluto. Entonces vamos a echar una cucharada de azúcar en el agua y revolvemos. Ahí vemos que nos queda una
solución, ya que es una mezcla homogénea. Bueno, ahora vamos a realizar el experimento de los coloides. Para esto necesitamos un vaso de agua y leche. Primero vamos a introducir la leche en el vaso de agua. Una cantidad prudente. Y con esta mezcla podemos darnos cuenta que si lo mezclamos, Y viendo determinadamente con un microscopio, podemos diferenciar las partículas del agua y las de la leche. bueno, acá vamos a hacer una mezcla heterogénea. Sí, que sería el experimento de la suspensión. Para este vamos a usar un vaso de agua. Y un tarro de aceite. Entonces con esta mezcla nos podemos dar cuenta cómo los diferentes componentes se separan, no se unen. Acá podemos ver claramente cómo el aceite se separa del agua. Queda arriba y el agua queda abajo.